Bien, vamos a comentar a grandes rasgos qué es esto de los metaanálisis, por qué son importantes y vamos a dar inicio a este breve taller. El taller se llama No es opinión, es evidencia y por qué los políticos deberían hablar de metaanálisis. Incluso aquí he puesto la pirámide de la evidencia, justamente aquí al lado, para que ustedes puedan ver dónde están los metaanálisis y dónde están las opiniones, dónde están al nivel de las analogías, las metáforas, etcétera. Los metaanálisis, si ven este gráfico, pues ya pueden ustedes advertir de que están muy por encima en toda la evidencia. Muy bien, vamos a ver qué es un metaanálisis en primera instancia. ¿Cuál es el concepto de metaanálisis? Por lo general hay un concepto que es en sí genérico. Porque como se aplica en múltiples ramas, no solo se aplica en economía, se aplica también en educación, en salud, en pedagogía. Bien, un metaanálisis se define como una síntesis cuantitativa. Bien, este concepto es muy abarcativo. Por ende, por ejemplo, una metaregresión también es una forma de hacer metaanálisis. Por ende, otros tipos de estudios cuantitativos también pueden llegar a ser un metaanálisis, siempre y cuando pues, usen los métodos de metaanálisis. ¿Y qué es lo que hace? Es juntar decenas, cientos incluso de estudios, casi toda la evidencia disponible de alta calidad, que lo han escrito otros, obviamente. Se reúne todos esos estudios y ¿qué es lo que se hace? Se encuentra un efecto global, un efecto medio que nos va a decir cuál es el efecto de entre todos esos estudios para determinar la relación entre una, dos variables, pueden tener moderadores también, entre varias variables, pero principalmente entre dos variables. Bien, se considera que es el nivel 1A. Ustedes pueden ir al centro de Oxford, por ejemplo, para la evidencia, y van a encontrar de que ahí se coloca a la síntesis cuantitativa, a los metaanálisis y revisiones sistemáticas, en lo más alto de la evidencia. Bien, ahora fíjense yo les he puesto aquí un gráfico para poder explicar de manera un poco más gráfica qué es lo que hace o qué termina siendo un metaanálisis. Eso se llama forest plots. Imagínense ustedes que tienen múltiples estudios que han recopilado, han revisado de que esos estudios son de calidad, bien, y van a reunir los efectos de cada estudio. Van a reunir el efecto del estudio A, del estudio B, del estudio C, del estudio D, del estudio E. También se reúne sus intervalos inferior y superior de esos mismos efectos y se calcula el efecto, puede ser el efecto medio, luego hay técnicas más robustas que el simple promedio, pero la idea es encontrar un efecto global. Puede ser el efecto medio de entre todos esos estudios. Bien, y aquí lo he pintado en rojito para que ustedes se den cuenta de que hay estudios que tienen impactos negativos, otros estudios que tienen impactos positivos, otros estudios pues que están muy cerca a cero. Y cuando calculamos el efecto global, pues tenemos una nueva medida. Bien, y el efecto global entonces nos permite determinar que en el grueso de todos esos estudios, bien, el efecto esperable es este que está marcado aquí en rojo. Bien, obviamente luego se hacen muchas correcciones, hay sesgo de publicación, hay heterogeneidad, pero a grandes rasgos es eso. Es encontrar un efecto global entre decenas y cientos de estudios. Y por eso están en lo más alto de la pirámide, porque claramente, ¿no?, reúne un montón de estudios, los pondera y luego calcula un efecto global. Muy bien.
Entonces, esta es la pirámide de la evidencia en economía. Aquí ustedes pueden notar de que hay diferentes niveles de la pirámide. Primero están, mucho más abajo, están las opiniones de los expertos y las teorías económicas. Una teoría sin evidencia es solo una teoría, pues que está bien, ¿no? Poco más que eso. En cambio, la teoría necesita contrastación, necesita intentos de refutación, necesita sobrevivir a refutaciones para ir ascendiendo. ¿Bien? Y ahí al mismo nivel están las opiniones de los expertos. Luego vienen los estudios de casos o las anécdotas económicas, los casos observacionales. Por ejemplo, yo noté de que en Brasil subió la inflación y pienso que puede ser por esto. Bien, eso puede ser exclusivamente una anécdota entre el grueso de observaciones. Posiblemente están las estadísticas descriptivas que reúnen múltiples observaciones, y no solo una, sino reúnen múltiples observaciones. Y entonces pueden decir el promedio de la inflación de toda una región, por ejemplo, fue un 3% o fue un 2%. Luego más adelante, más arriba, está el análisis correlacional. Y yo mido, por ejemplo, qué tanta fuerza tiene la relación entre una variable y otra. Puede tener una explicación de varianza alta, puede ser más baja, una variable puede explicar otra en términos de varianza, pero es a nivel exclusivamente correlacional. Y como ya muchos de ustedes saben, las correlaciones no hacen a las causalidades. Luego vemos los estudios transversales, que pueden juntar múltiples países en razón al tiempo, en un mismo tiempo, o que pueden juntar múltiples observaciones, ¿no? Pero en razón a una condicionante. Luego tenemos los modelos econométricos que ya van mejorando mucho más. Los modelos econométricos, pues hay un montón de modelos econométricos, hay BAR, Beckman, ¿no? Hay un montón de modelos que consideran, por ejemplo, el tiempo, algunos que consideran condiciones del tiempo, algunos que consideran series no temporales, datos de panel, por ejemplo, estarían en el siguiente nivel. Y luego están los experimentos naturales. En economía, usualmente, y también en ciencias sociales en general, buscamos experimentos naturales, buscamos qué ha ocurrido en condiciones donde básicamente las demás o casi muchas otras variables están casi constantes. Y entonces ahí podemos decir de que puede existir causalidad entre un evento y otro. Y luego tenemos los experimentos controlados aleatorizados. Eso se llama, eh, está entre lo más alto, ¿no? De la causalidad, que ya lo llevamos a términos de laboratorio, aislamos variables. Y esto en economía y en ciencias sociales en general, hay muy pocos estudios que hayan cumplido lo que determina un experimento controlado aleatorizado, pero son muy fuertes. En ausencia de metaanálisis, un experimento controlado, ¿no? Es un muy buen indicador para analizar la relación entre dos variables, porque nos permite entender ya a este nivel causalidad. Sobre todo porque se han controlado múltiples variables, sabemos de que múltiples variables no están interviniendo, y entonces podemos ver el efecto en su forma prístina, por así decirlo, en su forma pura. Aunque es muy poco probable hacerlo, tenemos muy pocos estudios RCTs en economía. Y en lo más alto tenemos los metaanálisis económicos, que pueden tener cualquiera de los anteriores, pero reúne inmensas cantidades de evidencia. Bien, ya sabiendo qué es el metaanálisis, ya sabiendo la pirámide de evidencia, ahora
hablemos de otro concepto que también es muy importante dentro de los metaanálisis y es muy importante sobre todo en nuestros campos, ciencias sociales. Está el sesgo de publicación y su prevalencia. Aunque no es solo en ciencias sociales, también se ha visto en medicina, en psicología, ¿no? No solo en ciencias sociales y economía. Existe lo que se llama el sesgo de publicación. Muy fácil de resumir, aquí les he puesto la definición técnica: tendencia a publicar solo resultados estadísticamente significativos o positivos, excluyendo evidencia nula o negativa. Bien, ese es el concepto técnico. Vamos a desgranarlo un poco. Piensen ustedes que las revistas están conformadas por humanos y que las que publican en ellas también son humanos. Y aquí hay un problema. Por lo general, muchas revistas tienden a solo publicar evidencia que muestre resultados positivos y significativos. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un paper, un estudio, y este muestra evidencia nula o negativa? Pues tienen menores probabilidades de éxito a la hora de publicarse. Claro, eso es un problema. Y claro, y se han desarrollado modelos, se han desarrollado técnicas para solucionar este problema. Por ejemplo, aquí vemos uno que se llama Trim and Field, también hay modelos de selección y pruebas de asimetría de funnel plot. Vamos a ver, por ejemplo, más adelante cómo es que se ve este sesgo de publicación. Y luego hay este otro problema que se llama: los estudios pequeños reportan efectos mayores. Bien, es otro problema también que hay que corregir. Bien, aquí les voy a comentar, no es necesario que ustedes hagan ningún cálculo ni nada, ninguna cuantificación, pero para que ustedes los conozcan. Está una gráfica, hay el método gráfico a través de funnel plot, y hay pruebas, hay una prueba estadística que se llama Eger y otra que se llama Beg, que analiza si existe o no, o podemos decir que existe o no, un sesgo de publicación. La base está acá. Si lo ven por acá, en SNDI sub I, ¿no? Fíjense que aquí tenemos los betas, y si este beta, el beta sub 0, es estadísticamente significativo, es evidencia de simetría y por ende también es evidencia de sesgo de publicación. Pero vamos a verlo ahora más gráficamente, porque es mucho más didáctico verlo de esta manera. Bien, fíjense, aquí tenemos el funnel plot sin corrección y el funnel plot con trim and fill, que es un método de corrección. Fíjense de que ustedes cuando construyen el funnel plot, el tamaño del efecto y lo van analizando a través del error estándar, si ustedes encuentran de que la línea del efecto verdadero o del efecto que ustedes han calculado está en esta parte y ven que hay mucho sesgo, en este caso se llama sesgo a la izquierda porque no hay datos en el lado izquierdo, sesgo a la izquierda, bien, quiere decir de que estamos ante sesgo de publicación o muy probablemente sesgo de publicación. Y utilizando Trim and Fill, lo que hace es imputar estudios. Toma estudios de este lado y los coloca también de este otro lado.